O sea, es muy importante identificar. Este paciente, ¿por qué va a consultar? Por dolor, ¿cierto? Pues obviamente va a tener fiebre o alguna otra cosa, pero de sus respuestas inflamatorias. Pero lo que principalmente va a tener es dolor. Y va a tener una zona muy clara de ese dolor que él la va a relacionar al hueso. Generalmente son las regiones metafisiales. Puede que el paciente haya tenido 3 días de un dolor terrible, fiebre, y después no tenga nada. Entonces, ¿se curó mágicamente? Pues no. Lo que hace es que ese absceso que está dentro del hueso, pues se drena y por eso calma un poco el dolor. Pero eso no quiere decir que el paciente no tenga un proceso infeccioso, el paciente lo tiene. Pero, pues, ya no hay forma de que no tiene esa misma presión intraósea. Entonces ya hay que hacer otras cosas. ¿Qué hay que hacer? Igual que en la articulación, ¿qué hay que hacer con este set? Pues hay que lavarlo. Sí, hay que hacer una secuestrectomía, un drenaje, un lavado, como quieran llamarlo. Lo importante es que hay que lavarlo y hay que pelar ese hueso. Secuestrectomía pues no es el término más exacto, pero es para que tengan en cuenta que ustedes tienen que raspar ese hueso que se ve mal. Las infecciones de los huesos son para toda la vida, toda la vida. Entonces, ¿por qué para toda la vida? Porque el hueso es una estructura porosa. Luego, si nosotros tenemos una infección en una zona del hueso, es muy difícil que se quede justo en esta cervilla que nosotros estamos raspando. La infección se empieza a diseminar a través del hueso y el paciente termina con un compromiso muy severo de las estructuras. Entonces, por eso es que hay que lavar. Pero al paciente hay que darle muy claro, señor, usted va a tener una infección, o señora, usted va a tener una infección para toda la vida. Que tenga periodos de remisión, que pueden durar 2 años, 5 años, 10 años, los puede tener. Pero en cualquier momento va a volver a hacer una colección, va a hacer un absceso y hay que drenar. Estos pacientes hacen 2 cosas muy importantes, que son el secuestro y el involucro. ¿Qué es el secuestro y el involucro? El secuestro es pus dentro del hueso, entonces tiene una zona de necrosis en el hueso, ¿cierto? Que se vuelve pus. ¿Y qué es el involucro? Es todo un hueso nuevo que rodea a ese tejido que está muerto. Entonces es una zona de hueso dentro del hueso. Y el secuestro pues es todos esos parches de abscesos de pus dentro del hueso. Por eso hay que lavarlos y desviarlos. Si este paciente tiene 80 años con una osteomielitis de la tibia, ¿cuándo yo lo tengo que pasar a cirugía? Pues cuando tenga reactivación de esos procesos. Sobre todo porque empieza a salirle nuevamente pus. Entonces tenemos pus, nuevamente hay que pasarlo a cirugía, hay que lavarlo. Hay dolor, hay que pasarlo a cirugía, hay que lavarlo. ¿Que pueden hacer fístulas? Claro, hacen fístulas porque el hueso, de tanto que se lava, de tanto que se lleva a cirugía, pues crea un camino de vida hasta la piel. Entonces hacen fístulas que muchas veces hay que retirar. ¿Cuál es el problema de que uno tenga una panosteomielitis? O sea, una osteomielitis en todo el hueso. Pues que es un hueso que no va a servir de mucho. ¿Que hay formas más dramáticas de tratarlo? Claro, si uno tiene una zona de un secuestro, un involucro muy grande, pues uno reseca todo ese hueso, coloca unos tutores de transporte óseo, hace un alargamiento del hueso y ayuda a corregir un poco la infección. Si uno tiene una panosteomielitis, una infección en todo el hueso, pues es que ya no podemos hacer nada. Entonces uno entra y tiene 2 opciones: o lavarlo todo y volverlo a lavar y volverlo a lavar, o amputar. Entonces al paciente siempre hay que venderle la idea de que existe la posibilidad de que va a terminar en una amputación, en un proceso de infección crónica, porque no hay que llenarle de falsas esperanzas. Muchas veces una amputación es un poco más funcional y tiene una mejor calidad de vida para un paciente que estar todos los meses o cada 6 meses en cirugía, que empiece a secretar, que empiece a oler mal, y esto obviamente tiene que estar sumado también a el manejo antibiótico. Entonces, hay unos axiomas en ortopedia, uno de esos dice que el antibiótico puede salvar la vida de todos estos pacientes, pero solo el tratamiento quirúrgico nos va a ayudar a que le demos vida o a la articulación, al hueso. Porque una artritis séptica infectada, pus en una articulación, se empieza a comer el cartílago. Pus dentro de un hueso, pues se come todo el hueso. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a abordar a estos pacientes. Hay zonas más frecuentes de las osteomielitis y hay zonas menos frecuentes. ¿En qué zonas son más frecuentes? Entonces ya veíamos en la región metafisiaria de qué huesos, de los huesos largos.
Luego las osteomielitis son más frecuentes en la tibia, el fémur, el húmero, y son dramáticamente frecuentes, pero muy poco buena, con muy poca buena evolución, que son en el calcáneo. Hay zonas en que no son nada frecuentes. ¿En qué parte? Digo, en un paciente no quirúrgicamente tratado, como en la columna. Entonces, pacientes con osteomielitis en el sacro, osteomielitis en la región lumbar, sacroileitis infecciosas de articulaciones, son pacientes con muy mal pronóstico, siempre y cuando el paciente no tenga un antecedente quirúrgico. Son pacientes con un mal pronóstico y les va a ir muy mal. Ahora, hay pacientes que pueden simular una agresión infecciosa o pueden simular una agresión tumoral. ¿Cuál es la gran simuladora? La tuberculosis. Entonces uno puede tener una osteomielitis tuberculosa, puede parecer un tumor, puede parecer cualquier otra cosa. Entonces por eso es tan importante tomar las muestras y enviar los resultados a lo que se corresponde. Si uno tiene una sospecha que un paciente tiene un tumor, pues tiene que tomar una muestra de patología y enviarla. ¿De dónde? Pues de la zona donde está mayor el tumor, ¿cierto? Si el paciente tiene una sospecha que es un proceso de micobacteria, entonces pues ¿qué tú vas a hacer? Pues toca tú pedir el cultivo de eso. Ustedes saben que los cultivos no se hacen de forma convencional para estos procedimientos. Pero al paciente hay que explicarle la historia natural de lo que va a hacer y cómo va a ser toda la evolución de ese paciente. Una artritis séptica es igual a que el paciente va a generar una artrosis. Si es una articulación donde está muy comprometida la circulación, es igual a que el paciente va a hacer una necrosis avascular. Si el paciente va a hacer una osteomielitis, va a hacer una infección para toda la vida. ¿Listo? ¿Preguntas? Porque cuando uno entra a la cirugía de la osteomielitis y empiezan como a separar el hueso, porque tienen que esperar, o sea, porque ese hueso no sangra. Porque está muerto. El hueso que está infectado es un hueso que está muerto. Una de las características para uno saber qué hueso puede ir dejando es aquel que sangre, porque quiere decir que está vivo. Entonces hay un signo quirúrgico que se llama el signo de paprika, que es igual que la sal de lo que le echan a las papas, y así deben serse la característica del hueso para que uno tenga tranquilidad, por lo menos de forma macroscópica, de que el paciente tiene unas características adecuadas para que ese hueso persista. Bueno. Doctor, Señora. ¿las infecciones periprotésicas también pueden ser una causa de artritis séptica o...? No, las infecciones periprotésicas son infecciones periprotésicas. Ahí ya no hay una articulación como tal. Y lo que va a fallar es el contacto entre prótesis y hueso. Entonces, se produce pus alrededor de esto. Puede durar hasta 10 años antes de manifestarse una infección periprotésica. O sea, el paciente puede contaminar hoy en la cirugía y 10 años después se produce eso. ¿Por qué hay dolor? Pues porque la prótesis se mueve dentro del hueso y no se debería mover. Las prótesis siempre están adheridas al hueso. O se produce una interfaz entre el cemento y la prótesis y empieza a doler. Eso produce pus, produce fibrina, produce membranas y el paciente pues hay que quitarlo. Pero hace parte de otro componente de patologías, no relacionada directamente con una osteomielitis. Pues, o sea, digo, sí es una osteomielitis, pero el abordaje es diferente porque tenemos una prótesis. Lo principal es sacar la prótesis. ¿Listo? Señora. Como el diagnóstico, o sea, soportarlo con imágenes, si la radiografía se dice que al principio puede estar normal, qué tan frecuente, pues decía que la gamografía ósea es muy sensible, qué tan frecuente solicitarla. O sea, que ¿Usted qué cree? ¿Pero usted qué cree? poco. ¿Poco qué? ¿Qué poco se pide? O sea, que no hay disponibilidad de una radiografía. Pero eso no quiere decir que uno no la pueda pedir. Pero se dice que para hacer un diagnóstico temprano, que no lo pueda ayudar a una imagen. Pues lo que decía. Entonces lo que usted tiene que contestar es depende. ¿Sí? Porque si es un niño que tiene todas las fisis abiertas,
pues no sirve de nada porque va a pintar todo si están todas las fisas abiertas. La gamografía vive un proceso metabólico. ¿Sí? Si es un adulto, podemos sospecharla, ¿cierto? Pero si yo tengo dolor, edema, inflamación, tiene líquido, ¿para qué le pido esto? O sea, ¿para qué? Yo le puedo pedir una resonancia, ¿sí? ¿Para qué? Para ver la extensión de la lesión en el hueso y saber si ese paciente tiene una osteomielitis localizada o si definitivamente tiene una pan-osteomielitis y saber cuál va a ser mi resultado final, ¿sí? Pero una gamografía nos va a decir sí, pinta y usted queda con eso. Ahora, si uno está pensando en una infección periprotésica, puede pedir una gamografía, pero ¿qué tipo de gamografía? Una gamografía con leucocitos marcados para que vayan y ataquen directamente un proceso infeccioso, porque si no la gamografía pura nos va a mostrar todo el proceso inflamatorio que exista por ahí. Señor. ¿La recurrencia de sinovitis transitoria no puede llevar a una crisis séptica? No. La sinovitis transitoria es un proceso de una inflamación de una articulación. No tiene nada que ver con un proceso infeccioso. Pero digamos en los niños que dicen que en algunos casos puede ser debido a ciertos microorganismos que pues eran autoalimentados. Pero la sinovitis no se produce por que haya microorganismos ahí, se produce una respuesta inflamatoria anormal a alguna agresión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Moya tiene preguntas? Gracias, doctor. Tengo una pregunta. Como el cronograma está corrido, ¿para pues, ¿cuál sería la próxima clase? Pues no sé, yo se las mando. Ah, listo. ¿Les preocupa tanto el cronograma? Ahora les gusta. No va a tocar.